el miedo a invertir y cómo superarlo sin ser experta. ¿Sabes que no invertir por miedo te puede salir mucho más costoso que invertir con conocimiento? Y si el miedo a invertir es justo lo que te está alejando de tu independencia financiera, realmente que tú deseas. Bienvenidos a Construyendo Riqueza, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riquezas desde donde estás. El espacio donde hablamos sin miedo, sin juicio, con sabiduría y seguridad para crear independencia financiera. Hola, soy Sobeida y hoy vamos a hablar sobre un tema muy común, especialmente entre las mujeres que están tomando el control de su vida financiera. Y es el miedo a invertir, sus causas, sus mitos y cómo puedes empezar con calma y con confianza creciente. Es descubrir o darle respuesta a ese no sé por dónde comenzar y si lo pierdo todo o no soy tan buena para eso. Es darle respuesta a todas estas preguntas que rondan en nuestras mentes. Hoy vamos a mirarlo de frente, con compasión, con datos y sobre todo con herramientas para que puedas dar ese primer paso sin ser experta. Seguiremos trabajando en la mentalidad, mitos y pasos pequeños que dan gran resultados. Empecemos por qué nos da miedo a invertir. Mire, el miedo a invertir empieza desde el momento en que nos enseñaron a que la seguridad es trabajar para otros, o sea, de que el empleo es lo mejor, es la mejor manera de generar ingreso y que te da una seguridad en el futuro. En ningún momento nos enseñaron realmente a que el dinero que ganamos o generamos a ponerlo a trabajar para nosotros, sino por el contrario, que nosotros trabajemos para ganar el dinero. Esa es la raíz principal del miedo a invertir. Así que parte de este miedo se basa en la falta de información que tenemos sobre lo que es la inversión y cómo colocar nuestro dinero a trabajar. Por supuesto, cuando no entendemos o no conocemos algo, naturalmente, ¿qué hacemos? Lo evitamos. Otros son los mitos heredados, como invertir es solo para los ricos o si lo inviertes, puedes perderlo todo. El siguiente miedo es el más común, el miedo a cometer errores. Es porque no nos han enseñado que cometer errores es parte del aprendizaje. Y aquí empieza esta parálisis de que para empezar tienes que saberlo todo. Experiencias propias o ajenas negativas. Por ejemplo, escuchar historias de personas que perdieron todo. Esto genera miedo, pero recuerda, no siempre conocemos todo el contexto. Es importante tener claro que el miedo es una emoción útil siempre y cuando nos proteja, pero también puede ser una barrera si nos impide avanzar. ¿Cuáles son los mitos más comunes? El que más he escuchado es que invertir es solo para los ricos, pero esto es totalmente falso. Hoy tú puedes comenzar a invertir solo, incluso con $10. Existe hoy en día muchas plataformas confiables y seguras en la que tú puedes empezar a invertir con montos pequeños. Mito número 2. Invertir es muy arriesgado. Y sí, hay riesgo, no lo podemos negar, pero los riesgos se pueden gestionar e incluso mitigar. Hay opciones con un riesgo bastante bajo. Y parte de gestionar los riesgos es diversificar tu inversión. El siguiente mito es: necesito ser experta. Con educación básica, herramientas accesibles, puedes invertir incluso sin tener conocimientos avanzados. No quiere decir que no te eduques en lo que estás invirtiendo. Estoy diciendo que no tienes que ser una experta meticulosa en la inversión. Solo tienes que saber lo importante, lo básico y entender cómo funciona. Anteriormente, en la serie anterior estábamos trabajando la mentalidad financiera, y trabajar la mentalidad financiera es un trabajo diario, y una de las cosas que también tenemos que trabajar en cuanto a la mentalidad es la confianza. Así que para empezar a trabajar esa confianza tienes que estar clara que no necesitas ser experta para empezar, solo necesitas estar dispuesta a aprender. La confianza se construye con acción
no con perfección. ¿Cuáles son los pasos que tendrías que hacer para vencer el miedo? El primero, invierte en ti, edúcate. Edúcate en los conceptos básicos de lo que es una inversión, como por ejemplo, ¿qué son los activos? ¿Cuáles son los riesgos? Los niveles de riesgos, el interés compuesto, diversificación, cómo funciona, en qué tiempo. Segundo, invierte con poco. Y aquí sí te hago una recomendación. Cuando trates de invertir, empieza primero con poco dinero, pero sobre todo empieza con aquel dinero que no afecte tus finanzas personales principal, es decir, que no afecte el pago de algún recibo o una factura importante en tu vida. Y esto te lo digo porque en toda inversión hay un riesgo y tienes que sentirte libre de que si vas a invertir $10 y que si lo llegases a perder no va a afectar tu estilo de vida. Ahora, no vayas a invertir sea pequeñas o grandes cantidades con la intención o con el miedo de que lo vas a perder, porque recuerda que lo que tú pienses y creas, eso mismo lo vas a ver realizado. Lo que te estoy diciendo es que existe un riesgo y que si llegase a pasar, esto no te afecte. Tercero, automatiza el proceso. Utiliza la técnica dólar promedio de costo para invertir una cantidad fija regularmente. Así vas reduciendo la ansiedad emocional. Yo recuerdo que cuando empecé a invertir hice ciertos pasos primero, y uno de los pasos que para mí fue principal fue ordenar mis finanzas personales, es decir, tener bien claro cuánto ingresaba, cuánto eran mis gastos y empezar a tener un fondo de reserva. Esto para mí fueron pasos principales. Una vez que yo tuve orden en mis finanzas y empecé a tener mi fondo de reserva, aunque todavía no había llegado ni a los 3 o 6 meses, yo empecé a ahorrar para invertir. Ahora yo recuerdo que mi primera inversión solamente lo hice con $50. Pero ojo, antes de yo colocar estos $50 en la inversión, mientras que yo ordenaba mis finanzas, mientras que me ocupaba del fondo de reserva, yo me iba educando en donde yo quería colocar mi dinero. No solamente leí libros, vi podcasts, sino también compré curso e incluso, no lo voy a negar, tuve la ayuda de un mentor que tiene los resultados que yo quiero tener. Y antes de colocar estos $50 en la inversión, también hice una investigación de plataformas confiables y seguras, donde yo podía abrir cuentas demos e incluso hacer simulacros de mi inversión y ver cómo funcionaba antes de colocar mi dinero en dicha inversión. ¿Y por qué Sobeida empezó con poco dinero? Mira, yo empecé con poco dinero primero porque obviamente tenía miedo. Segundo, tenía que empezar a crear, a fortalecer mi confianza. Tercero, era la primera vez que realmente hacía inversiones. ¿Y qué más te puedo decir? Por supuesto, acuérdate que estaba poniendo en orden mis finanzas, así que tampoco tenía una gran cantidad ahorrada y no me podía dar el lujo de perder dinero en ese momento cuando empecé. Así que tenía que colocar una cantidad que en caso de que la perdiera, no desestabilizara mi presupuesto ni mi estilo de vida. Claro que cuando empecé a ganar más confianza y a estar segura del conocimiento que tenía y de lo que estaba haciendo, empecé a hacer mis inversiones más frecuentes. Fíjate que no las aumenté de un golpe. Primero empecé a hacerla con frecuencia, es decir, la misma cantidad toda la semana, que realmente no fueron toda la semana, yo las hago mensual. Cuando esa confianza se iba incrementando por los resultados que iba obteniendo, entonces fui aumentando también paso a paso la cantidad que invertía. Cuando a medida que iba subiendo mi confianza, ¿qué hice? La automaticé, esa inversión. Claro que para llegar ahí tuve que tener claro cuáles eran mis objetivos con esa inversión. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo iba a tener mi dinero ahí? ¿Cuánto quería realmente ganar? ¿Qué pasaba si bajaba
en este caso eran acciones. ¿Qué pasaba si bajaba de cierta cantidad? Yo tenía un plan, una estrategia. Esto me ayudó muchísimo para tener claro mi objetivo y no dejarme llevar por las emociones del momento. Porque en este caso la inversión que yo hice, la hice en la bolsa de valores. Y uno de los errores que se comete mucho es que cuando empiezas a ganar te da mucha emoción y empiezas a invertir como loco. Pero también incluso cuando empiezas a perder porque baja las acciones, también te puede entrar un pánico. Así que yo utilicé una estrategia donde yo sabía hasta dónde iba a invertir en esa acción, por cuánto tiempo y también el riesgo. O sea, si bajaba de cierta cantidad, pues yo tenía algo automatizado que hacer, como vender mis acciones en ese caso o simplemente esperar un tiempo prudencial para venderlas. Todo dependía de las proyecciones y el análisis que yo hiciera de estas acciones. Tener un plan es algo que te ayuda muchísimo. Otra cosa que también implementé es tener un propósito a mi inversión. Y cuando tú tienes un propósito específico, esto te ayuda a reducir el miedo. Hoy tengo 5 años teniendo una inversión constante. ¿Cuál fue el secreto? Empezar sin esperar estar lista. En conclusión, el miedo no se elimina, se transforma caminando. Invertir no es solo para los ricos ni para expertos, es para personas comprometidas con su futuro. Tú no necesitas saberlo todo, solo necesitas dar el primer paso, con intención, con propósito y con conocimiento. Invertir es una decisión informada, consciente y progresiva. No requiere perfección, sino valentía para empezar a aprender y ajustar en el camino. El riesgo de no invertir puede salirte más caro que el riesgo bien gestionado. ¿Qué podrías ganar si eliges confiar en ti y aprender mientras inviertes? Es normal sentir miedo. Recuerda que estamos haciendo algo nuevo. Estamos saliendo de nuestra área de confort, de lo conocido, pero no dejes que ese miedo te controle y te paralice. Avanzar con miedo te hace crecer, pero paralizarte en el miedo te deja estancada en tus finanzas. A mí me gusta mucho lo que dijo Charlie Munger: estar preparada para que tu portafolio baje el 50% y aún así mantener tus estrategias te posiciona para ganar a largo plazo. Esta semana te invito a que te mires en el espejo, busque un cuaderno, un bolígrafo, un lápiz y papel y escribes cuál es ese miedo que te impide invertir. Cuestiónalo e incluso contrarréstalo con una afirmación y una afirmación. Por ejemplo, vamos a suponer que sea: yo no soy buena para las inversiones. Contrarréstalo con: puedo aprender lo que necesito paso a paso. Puedo aprender lo que necesito 15 minutos diario. Investiga plataformas seguras y confiables donde puedas crear cuentas demo y puedas simular una inversión antes de invertir tu dinero real. Y si te sientes que ya está lista, decide colocar tus primeros $10 en una inversión. No tienes que hacerlo hoy, pero inténtalo. ¿Qué pequeño paso puedes hacer hoy para debilitar el miedo a invertir y empezar a construir tu confianza financiera? Si este episodio te ayudó a ver el miedo a invertir con otros ojos, compártelo con alguien que necesite este impulso. Y ahora ya estamos listos para el siguiente episodio, donde hablaremos sobre los tipos de inversión y cómo elegir el que más se alinee a ti. En estos episodios te hablaré, hay muchas inversiones, pero te hablaré de las inversiones más comunes o las que más escuchamos y sobre todo, sinceramente, en las que yo conozco, en las que he invertido. No puedo presentarte inversiones que no sé cómo funciona y que sinceramente yo no he puesto mi dinero en ellas. Dale click a la campanita, suscríbete al canal para que no te pierdas el siguiente episodio.
Síguenos por TikTok e Instagram para más contenido de finanzas personales. Y nos vemos en el siguiente episodio de Construyendo Riqueza y la serie de la inversión, el aliado para generar riqueza.